Vamos a trabajar con el robot Scorbo de R3. Es un robot que dispone juntas, articulaciones de revolución, dispone de una base que gira en este sentido, en el sentido paralelo al plano XY, a un plano horizontal, y varias juntas de revolución que tienen una orientación similar. Dispone de la base, del hombro, del codo, de la muñeca. En la muñeca dispone de un actuador de revolución que nos da el sentido de rol. Además posee un actuador que nos permite manejar el ángulo de pitch. Este robot, para ser modelado, para poder trabajarlo en MATLAB, vamos a levantar las coordenadas, los parámetros de Navier-Hartenberg, y tenemos para el primer parámetro, el parámetro del eje. El eje lo he subido hasta la misma altura que el hombro. Esta es una altura de 35 centímetros. Entonces el primer eje sufre un desplazamiento de 35 centímetros. Si voy analizando el segundo eje es un eje perpendicular con una determinada distancia. La distancia entre el eje perpendicular y el hombro es de 28 milímetros. Está adelantado el hombro 28 milímetros adelante del eje de la base y forma un ángulo de menos pi medios. Para el tercer eje, básicamente los parámetros, como son ejes paralelos, el tercer eje tiene un ángulo alfa 0, pero la distancia a lo largo del eje X es de 22.7 centímetros, que es justamente la medida de cada uno de los eslabones. Para el cuarto eje estamos modelando con respecto al actuador, al eje de rol. Entonces en este punto vamos a tener un alfa de pi medios y vamos a tener una distancia que corresponde a la distancia del eslabón de 227 milímetros. El último eje se considera que trabaja en la misma muñeca, el eje de pitch, y vamos a solamente tomar el ángulo alfa equivalente a menos pi medios. Entonces con estos datos vamos a ir para el MATLAB y vamos a ver el desarrollo de la cinemática, y al mismo tiempo vamos a caracterizar 3 puntos del robot simulado para luego verificar su funcionamiento en el plano cartesiano y en coordenadas reales de un robot. Entonces tenemos el software MATLAB que nos encuentra la matriz de transferencia. Yo voy a correr la cinemática. Vamos a ocultar esto un segundo. La cinemática, estoy corriendo el cálculo de la cinemática directa con el robot, consiguiendo la matriz T0, la matriz de transformación del eje de la muñeca a el eje o el sistema coordenado de la base. Ubico 3 posiciones para los 3, con sus 5 coordenadas para los 5 grados de libertad, y voy a graficar, voy a ver el funcionamiento de cada una de las posiciones. La primera posición que está ya mostrada es la posición en que yo requiero que los eslabones, los dos últimos eslabones, a excepción del roll y del pitch, estén totalmente horizontales, proyectados sobre el eje Y. Entonces ingreso las coordenadas en radianes, aquí está la explicación en grados, y me da la respuesta
del manipulador que se ubica en la posición totalmente horizontal. Vemos la proyección del primer eje y tenemos los siguientes ejes. Esto me da una respuesta que en el eje X va a proyectarse a los 457 milímetros y en el eje Z a una altura de 350 milímetros, que es justamente la altura a la que se ubica el hombro. Vamos a trabajar con otras coordenadas. Voy a trabajar con la segunda coordenada. En la segunda coordenada he intentado trabajar con 15 grados pi sobre 12 debajo de un plano horizontal y con relación al último eslabón otro pi sobre 12. Entonces está con doble pi sobre 12 y eso me da como resultado que me vamos a llegar a una coordenada de x 297 y y menos 297, porque además de eso le he movido pi cuartos 45 grados. Está movido 45 grados, entonces nos ubicamos en una coordenada x y y similar. La altura, la coordenada z de la punta de la muñeca, de la base de la garra, me da 178. Si yo quito la altura de la garra básicamente al plano base, voy a tener una altura de 33 milímetros, que eso verificaremos con el robot real. Vamos a correr esta posición. Le he llamado a esta posición el conjunto coordinado Q12. Cerramos y tenemos ya la posición indicada a 15 grados y con las coordenadas x y 296 menos 296 y 178. El último punto que voy a ensayar es el punto que esté totalmente el último eslabón a 90 grados con su respectiva garra a 90 grados. Entonces esto tendrá que ser exactamente en la posición a 45 grados con respecto al plano x y, pi cuartos menos pi doceavos, que son 15 grados que esté elevándose, pi, que es su valor inicial, más pi doceavos para compensar los 15 grados y sumar los 90 grados necesarios, y eso me da el MATLAB. Vamos a ejecutar esta coordenada. Le he llamado coordenada Q13. Exactamente me da la posición que estoy requiriendo. Y me dice que esta coordenada es 0.157 menos 0.157 y 182. Esta coordenada 157 menos 157 y 182 menos la garra tendría que quedarme a 37 milímetros del plano base. Todo esto lo vamos a comprobar con el plano cartesiano y con las coordenadas de los sensores del robot. Hasta aquí la cinemática directa. Vamos a dar una pasada por la cinemática inversa. Vamos a limpiar y vamos a correr el programita de cinemática inversa. El objetivo es encontrar las coordenadas de una trayectoria entre la posición Q0 de coordenadas articulares Q0 y coordenadas articulares Q13.
Calculamos esa trayectoria, calculamos las matrices y graficamos esta trayectoria. Entonces revisemos. Y sin score, y sin scoreboard, y sin scoreboard, y vemos cómo se movió. Vamos a verlo nuevamente, cómo se genera la trayectoria, cómo se genera a partir de una trayectoria. Conseguimos los puntos X y Z, cinemática inversa. Vemos cómo se mueve. Estamos con el robot de Scorebot 10. Es un robot con articulación en la base, articulación en el hombro, articulación en el codo, articulación en una muñeca de 14,5 centímetros. Una distancia, una altura de 35 centímetros, un adelantamiento con respecto al eje de 35 milímetros y eslabones de 22 centímetros cada uno. Vamos a probar las posiciones, la posición totalmente estirada, 11, posición 11, en la posición que el robot se ubica totalmente estirado en el eje Y, 0, estamos ubicando aquí el eje Y 0, y todo está prácticamente en el eje X. En el eje X que se llega a 457 milímetros de distancia y a una altura de 350 milímetros. Como ustedes ven, los ángulos son totalmente estirados. Vamos a la posición 12. La posición 12 es una posición en la cual hemos bajado 15 grados cada una de las articulaciones. Si ustedes ven, están a 15 grados del horizontal. Y este también se encuentra a 15 grados con respecto al horizontal. Esta posición tendría que llevarnos a una posición final, ¿no es cierto? Una posición final de 296 milímetros en el eje Y y 296 milímetros en el eje X. Y a una altura de 178 milímetros menos los 145, a una altura de 33 milímetros. El juguetito tiene una altura de 27, nos queda bastante cerca. Ahora vamos a ir a la posición 13. En esta posición 13 estamos generando un ángulo de 75 grados. He preparado aquí un ángulo de 75 grados que justamente calza. Ángulo de 75 grados, calza la coordenada articular, calza la coordenada, los 15 grados que tiene que tener de elevación. Se tiene los 15 grados con respecto a la horizontal. El eje tiene los 15 grados de elevación con respecto a la horizontal. Y la coordenada final a la que llegamos, la coordenada XY, es la coordenada 157 en X, 157 en Y y 182 en Z. Menos 245 me da 37. Como ustedes ven, las coordenadas articulares coinciden con lo que fue calculado en el software MATLAB.